es una preocupación constante y es un tema casi primordial en la vida cotidiana de las personas. Quería, antes de empezar el tema, o como inicio del tema, mejor dicho, contarles un cuento que ustedes saben que yo soy maestro de escuela primaria. Y entonces nosotros contábamos muchos cuentos a los niños para que de esa manera ellos puedan empezar a trabajar parte de su alma y de su intelecto y todo. Quería contarles la historia de la gallina Cocorita. No exactamente como está escrita, pero con alguna modificación que uno le va haciendo como maestro siempre. Dice que la gallina Cocorita pertenecía a un granjero bastante pobre, que no le alcanzaba mucho para darle buena comida a la gallina Cocorita. Por ahí de tanto en tanto veía que el dueño le sacaba un poco de los choclos, que se hacía el maíz y les tiraba, pero eso no alcanzaba. Y la verdad que lo veía toda la vida, toda muy negra la vida, ¿no? Veía la pobreza de su dueño, la parte que sembraba era una quintita de una quinta familiar, el gallinero todo lleno de agujeros. Y entonces, bueno, la gallina Cocorita con esta situación de la vida empieza a escarbar para buscar una lombriz y ver si se la podía comer a los animalitos, y empieza a escarbar, 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 y le llama la atención que algo duro estaba en la tierra, y entonces empezó a escarbar y escarbar y escarbar hasta que descubrió que algo estaba ahí a su alcance, pero no sabía exactamente qué era. Pero el tema es que la limpió, la arregló toda y empezó a probar y dice, ¿y esto para qué servirá? Y hasta que en un momento de descuido, casi sin querer, le aparece que se encuentra con este objeto sobre los ojos de la gallina Cocorita. Eran unos anteojos, y los anteojos tenían vidrio rosado. Cuando se coloca el anteojo, la gallina Cocorita le cambia todo su estado de ánimo. Veía que el gallinero, al que estaba lleno de huecos, era un castillo precioso, que el granjero, que tenía un tractor viejo, era una cosechadora increíble, que la granja, que era familiar, se había convertido en kilómetros de sembrado. Y entonces ella se sintió feliz y contenta por esto de ver las cosas y la vida color de rosa. Esto habla de la situación de nuestra alma, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros el tema? ¿Cómo vemos nosotros el tema en la vida en relación al sustento? Vamos a tratar de colocar a esta mirada un anteojo distinto, el anteojo de Dios, y ver cómo ve Dios este aspecto de la vida. Yo le voy a dejar a Patrick que ella desarrolle un poquito, y después quizás con algunas otras cosas que voy a ir agregando y analizando un poquito este cuento de la gallina Cocorita. Bueno, vamos a comenzar un poquito diciendo que Parnasá en hebreo significa sustento. No significa enriquecerse, sino que es la provisión que Dios nos da, pero una provisión con la cual nos podemos sentir satisfechos, nos podemos sentir contentos, ¿no?, con ese sustento. Todos deseamos que Dios nos mande Parnasá y que nos mande verajá, que nos mande bendición, que nos mande sustento y que nos mande bendición a nuestro hogar, a nuestro negocio. Pero la Parnasá no siempre es verajá, es decir, la Parnasá no siempre es bendición. Por eso lo que vamos a hablar en esta pequeña charla es de la Parnasá Tová, de la Parnasá del sustento que viene tomado con bendición. ¿Y por qué digo que la Parnasá no es sinónimo de verajá, no es una bendición implícita? Porque el dinero, la abundancia de dinero a veces
no nos da tranquilidad, nos da un exceso de trabajo, nos da que dejemos de lado la familia, las cosas importantes de la vida, dándole tiempo a ganar, a ganar, a ganar, es decir, a tener parnasá, pero que no va acompañada de bendición. Porque así como la falta de parnasá produce problemas en la familia, el exceso de trabajo para tener parnasá también genera muchos inconvenientes y conflictos familiares. Ahora, la parnasá tová, la buena parnasá, el buen sustento, viene de parte de Dios. Y entonces la pregunta que me tengo que hacer cuando pido parnasá, ¿para qué pido parnasá? ¿Para qué la quiero a la parnasá? ¿Para qué quiero ese sustento? Y justamente hoy les decía a un grupo de personas que estábamos en una clase que me hacía recordar mucho a un vidrio, ¿no? A dos clases de vidrio. Un vidrio que puede tener una tela, una tapa de plástico y que se convierte en un espejo, y entonces me veo yo misma en ese vidrio, me observo, o ese mismo vidrio que no está con esa lámina de plata, se transforma en un vidrio de ventana que puedo mirar al exterior, puedo mirar a las personas, puedo ver sus necesidades, puedo ver sus costumbres. Entonces, ¿para qué quiero parnasá? ¿Quiero una parnasá para mí misma, para disfrutarla egoístamente, como quien se está mirando a un espejo? O quiero parnasá para compartirla, para compartir con mi prójimo, para ser generoso. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer para obtener parnasá tová? ¿Qué hacer para obtener parnasá tová? Una parnasá con bendición, un buen sustento. Hay muchos puntos para tener en cuenta, yo voy a citar algunos, unos pocos, y en primer lugar voy a citar que para lograr parnasá tová tenemos que rezar por la parnasá. Y rezar y hacer plegarias a quien le pertenece toda la riqueza del mundo. Tenemos que pedir a Boreolam, al creador del mundo, parnasá, pero hacerlo con emuná, con fe, sabiendo que Dios me va a proveer. Dios me va a proveer si hago istaglut, es decir, si me esfuerzo. La parnasá también requiere no un esfuerzo desmedido, pero sí hacer lo que está en nuestras manos para obtener esa bendición. Dice el Salmo 127 que del fruto de las manos del hombre va a haber esa bendición y va a ser de bendición a esa familia, pero a través del esfuerzo, a través del trabajo. Otro punto para obtener parnasá es dar maser, es decir, diezmar. Nos dice la Torá, diezmar, diezmarás, es decir, es una orden de parte de Dios. Y si damos el diezmo honestamente y le demostramos que son a las personas, a nuestro prójimo, que somos de bendición, ya sea haciéndose de acá, cubriendo las necesidades de estudio de una persona, ayudando a una novia a casarse, es decir, tantos puntos, Dios se compromete en darnos parnasá a través de nuestra propia generosidad. ¿Por qué? Porque Él dice que nos ha dado la parnasá, nos ha encargado su dinero, nos ha hecho administradores de su dinero. Entonces, cuando nosotros administramos bien y somos generosos y tenemos cuidado por el prójimo, somos los administradores de su dinero y Él va a seguir dándonos porque somos fieles y va a seguir dándonos ese dinero para que sigamos administrando bien y cubriendo las necesidades del que más tiene esa necesidad. Otro punto muy importante para la parnasá, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, es el shalom bayit, es decir, la paz
del hogar. Es un requisito básico para la parnasá. Nosotros sabemos que la bendición viene a través de la mujer, esto lo sabemos desde de leer, ¿no es cierto?, la vida de Sara, por ejemplo. Y sabemos que cuando Dios creó al mundo, Adán peca y trajo una gran maldición para la humanidad, que fue con el sudor ganarás el pan y la tierra te producirá espinos y cardos, y le pinta a Dios un paisaje bastante sombrío a Adán en esa relación, y a Jabá le dice, tu esposo te va a dominar. Es otra maldición que da a Jabá, a la primera mujer. Ahora, si el hombre trata a su esposa con cabot, con reverencia, con respeto, rompe su propia naturaleza. Porque la maldición que cayó sobre Jabá era, él te va a dominar. Pero cuando el hombre logra ser dulce, tierno con su esposa, la respeta en todo sentido, va a romper esa naturaleza que viene desde la época de la maldición, desde la creación del mundo. Dice, así como dice Dios, dice Hashem, así como al principio te dije que ganarías el pan con el sudor de tu frente, por haber roto tu naturaleza, por haber revertido esa forma de tratar a la mujer, de estar por encima de ella, de ejercer dominio sobre ella, así vas a ganar la parnasá fácilmente, porque pudiste romper tu naturaleza. Bueno, otra forma de obtener parnasá es no pelear, poner límites a las peleas. Hay cosas que provocan discusión, que son como enemigos que tenemos en nuestro Yetzer Hará, que nos hacen enojar y nos hacen, por decirlo de una forma grosera, a veces hasta pisar a otra persona. Es la envidia, es el deseo, es el honor, y todo eso hace que la persona se enoje, se moleste. Fíjense lo que pasó con Coraj. Coraj era profeta, pariente de Moisés, era el encargado de llevar el arca, lo más sagrado que tenía el tabernáculo, era levita, y al final era muy rico, así dice el Talmud, era rico, muy rico, pero esa riqueza no le sirvió para nada. Él estaba poseído por un Yetzer Hará muy fuerte, por la envidia, por el deseo del honor, quería siempre más, era insaciable. ¿Y cuál fue el resultado de Coraj? Se lo tragó la tierra se abrió y cayó él y se lo tragó la tierra. Porque hay que dejar buenas huellas, pero sin pisar a los demás. Y eso es lo que quiso hacer Coraj, lamentablemente. Si Dios te manda parnasá, dice un dicho, tómala, no la arrebates. Sé tranquilo, disfrútala, compartila. El mahloket, es decir, la discusión, no existe con la parnasá toba. Cuando hay discusión, cuando hay peleas, y fíjense a veces lo que pasa con las herencias, cuando hay un poco de dinero, el enojo, la discusión, que hace que nadie se quede con nada. Esa parnasá toba que podría haber sido de bendición para muchos, queda totalmente ineficaz, infértil, etc. Otro ítem para obtener parnasá es el agradecimiento. Cuando las cosas que no son normales las tomamos como normales, nos olvidamos de agradecer a Dios. Es normal que nos levantemos con salud, que vayamos, que caminemos, que nos sentemos a tomar un rico desayuno, que nos bañemos con agua caliente, que abracemos a nuestro hijo. Parece que es normal. Entonces, por tan normales que son, nos olvidamos de agradecer a Dios. Y fíjense qué costumbre tan linda que tiene el casamiento judío. En el casamiento judío, al novio se le pone una copa vacía en el piso para que la pise y la rompa. Eso tiene varios significados, pero uno de los significados es para que en el matrimonio no veas la copa vacía y de esa forma no estés quejándote todo el tiempo, sino que puedas agradecer y allí
va a estar la Parnasá Toba. La Parnasá sin un esfuerzo desgastante que nos deje exhaustos por trabajar, sin tener deseo de compartir con la familia, sin tener fuerzas para servir a Dios. Eso no es la Parnasá Toba, eso podrá ser Parnasá, con el poder de mi fuerza, con el poder de mi brazo, pero no es una Parnasá que viene realmente de lo alto de Dios. El Talmud enseña que el maná caía de 3 maneras diferentes en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Junto a la puerta de las personas, luego afuera del campamento caía otro grupo de maná, y lejos del campamento también caía el maná de esa forma. Bueno, ¿por qué caía de 3? ¿Por qué esas distancias? Bueno, los justos lo tenían ahí, al lado de la puerta. Abrían la puerta y ya estaba el maná. Ahora las personas promedio tenían que caminar un poco. Y los rashaim, los malvados, tenían que caminar mucho para adquirir el maná. Y esto también está muy relacionado con la Parnasá Toba. Los justos, los que se dedican a las cosas de Dios, los que se dedican a poner la vista en las necesidades del otro, los justos, no les cuesta tanto la Parnasá Toba. A las personas normales, sí, bueno, y a los rashaín, aquellos que no, que solamente aman el dinero, solamente viven para eso, dejan su vida en pos del dinero y del sustento. La cantidad de trabajo que uno lleva a cabo para la Parnasá, para el sustento, es directamente proporcional a la confianza y a la fe que tengamos en Dios, al bitajón y al emuná. Si tengo confianza, si tengo fe, por supuesto acompañado con esfuerzo, Dios bendice ese sustento, bendice esa familia. El Zohar nos dice que los judíos recogían maná con una emuná simple. Ellos sabían que siempre iba a estar el maná, nadie lo dudaba, pero los que tenían más confianza en Dios, ahí estaba, como dije recién, en la puerta. Y los que eran faltos de fe, los renegados, tenían que caminar mucho para conseguir ese sustento, el maná. Y así Dios nos dice, igualmente, como decía allá en el desierto, ¿no? Ustedes hagan lo que tienen que hacer y quédense tranquilos porque yo les voy a dar mi apoyo, así como en el desierto. Esto está fuera del poder de ustedes, el sustento es mío y yo lo doy a quien quiero, a quien deseo dárselo. Así que por más que nosotros por ahí nos afanemos tanto, si Dios dice esto es para vos, va a ser para vos. No podían dejar el maná de un día para otro, porque ustedes saben que se agusanaba. Y esto nos habla de que no hay forma de asegurar el sustento para siempre, ni siquiera de un día para otro. Personas que han trabajado toda la vida o han ahorrado tanto, a veces yo leo de algunos viejitos que han ahorrado tanto y les tocan la puerta y los engañan, y toda la riqueza y todas las privaciones que tuvieron por tanto tiempo, va en manos de un ladrón, en manos de una persona que le saca todo. O sea, nosotros no podemos confiar en el sustento como una seguridad de por vida, porque eso corresponde solamente a la soberanía de Dios. Otra característica que tenía el maná es que lo recogían a la mañana, temprano, porque dice que cuando salía el sol, el maná se derretía. Y esto nos habla de que había un esfuerzo. El maná no era llevado en una bandejita a la cama de cada judío. Ellos debían levantarse temprano e ir y recogerlo antes de la salida del sol. Y esto también es un ejemplo para nosotros. La Parnasá no cae como la lluvia del cielo cuando estoy holgazán, cuando estoy sin hacer nada, sino que Dios mira el esfuerzo, mira nuestro deseo de superación, nuestro deseo de compartir con otros, y a Dios nada absolutamente se le escapa. Y estuvo cayendo durante 40 años en el desierto, 40 años, todos los días. Y esto nos habla que el sustento depende exclusivamente de Hashem. Él fue fiel durante 40 años. A ningún judío le faltó su porción de maná diaria.
y algo muy importante, cuando era Shabbat, no se recogía maná. Hay una bendición también de Parnasá Tová cuando respetamos los deseos de Dios, cuando respetamos su día sagrado, Shabbat, y decimos acá paro, porque es un pacto eterno, y hay promesas preciosas. Cuando respeto Shabbat, Dios me bendice, Dios me bendice. Y hay muchísimos ejemplos de personas que han respetado Shabbat, aún costándole con cierta duda, con cierta falta de emuná, ¿y qué pasa si no trabajo o si no estudio este día? Y el Señor se ha manifestado con toda gloria y han tenido más de lo que creían tener, porque Dios es fiel y Él dice que no es hombre para que mienta, sino que sus promesas siempre son un sí y un amén. Así que el desafío es ponernos a pensar, si deseo Parnasá, ¿para qué la quiero? Si es solamente para mí, si es solamente para mi ego y solamente para mi familia, o si es para compartir, para ser de bendición a otros. Si Dios me da Parnasá, ¿cómo la voy a administrar? Porque también debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y bueno, un tema muy, muy lindo para pensarlo. Esto simplemente es un esqueleto muy, muy somero, porque en tan poco tiempo no se puede desarrollar mucho, pero se puede seguir pensando, investigando y alimentándose y viendo ejemplos muy, muy bellos de Parnasá. Bueno, tenemos nosotros también en nuestra vida ejemplos preciosos de que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Lo hemos podido ver en nuestra vida, podemos dar testimonio de esto y decir, es una muy buena inversión, buscar la Parnasá Tová. Así que bueno, les dejo ese desafío, que Dios les bendiga y que tengan una Shavuot Tov. Bueno, lindo el desarrollo que hizo Patri. Yo quería tratar de resaltar dos cositas de esta conversación. Una es que la Parnasá viene de Dios. Esto es según cómo se ve, se acuerdan lo que les dije de la gallina cocorita. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de este mundo tan lleno de principios y valores, en realidad el sustento viene con milón. Y Dios nos hace entender que eso no es correcto. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en la vida práctica? Hay gente que trabaja mucho y gana poco. Hay gente que trabaja poco y gana mucho. Hay gente que no trabaja nada y recibe mucho. Es decir, esta realidad constante de la vida nos demuestra en la vida práctica con un mensaje que Dios da el sustento. Ahora, bueno, podríamos hacer algún argumento para que esto parezca así. Pero cuando uno va a la Torá, se da cuenta que cuando aparecen los primeros seres humanos, la bendición vino de Dios y les dijo, acá está el huerto. Ya estaba todo construido, sembrado y todo ordenado. Y les dijo que tenían que comer de él y trabajar en él. Pero no tenían que trabajar para comer, sino podían comer de lo que ya estaba. Es decir, el sustento viene de Dios y luego Dios nos da la posibilidad de que nosotros trabajemos siempre dependiendo de él. El tema es la Parnasá sustento, Parnasá Tová con bendición, y para tener la segunda parte, uno tiene que tener el concepto de la fe, de la emuná, de la fe verdadera. Es muy difícil esta situación de vivirlo a veces en la práctica. Uno cuando va a la vida de Yosef, no habla mucho del tema de la comida de Yosef, pero sin lugar a duda, en una familia como la de Yosef se debe haber comido bien. Eran
tenían muchos animales y sabían perfectamente de la siembra. Luego él debe haber comido bastante bien en la casa del amo, que fue un jefe importante dentro de la casa del amo. También tiene que haber comido no tan bien en la cárcel. Sin embargo, no hay ni una sola queja de él. Se notaba que en su vida había Parnasá, él tomaba la bendición, él sabía el sustento de Dios, pero era un sustento del alma. Y finalmente, el que sabe vivir en Parnasá Toá, sabe vivir con el sustento bendito y lo hace con fe verdadera, es seguro que Dios lo va a encomendar para que sea bendición a otro. Y así Joseph terminó siendo la bendición alimentaria para el mundo entero. Y en esa historia uno vuelve a percibir que la Parnasá viene de Dios. Si Dios hubiera cortado todo definitivamente, el mundo no hubiera tenido sustento. Sin embargo, el sustento que venía de Dios estaba localizado en Egipto y distribuido por un hombre de fe. Cuando uno va a la vida de Moisés, que se pasó 120 días sin comer, él tenía Parnasá Toá, tenía sustento bueno. El sustento bueno es el que sustenta el cuerpo y el que sustenta el alma. Si no hay sustento del alma, no es Parnasá Toá. No hay esa satisfacción. Y a veces Dios obra de una manera maravillosa, haciéndonos faltar el sustento físico para que nosotros logremos el sustento del alma. Eso le pasó cuando salieron de Egipto. Inmediatamente Dios les quitó de alguna manera el sistema alimentario. Y ellos clamaron a Dios. Viene el rezo. Hay que rezar para que nosotros tengamos el sustento. Porque el rezar para tener el sustento significa que nosotros vamos a reconocer que el sustento viene de Dios. Y luego viene el agradecimiento. Es cuando el sustento no solamente ha venido al cuerpo, sino que el sustento ha ido al alma inclusive. Cuando ellos recibieron el maná, estuvieron contentos, estuvieron felices y sabían que venía de Dios y estuvieron verdaderamente sustentados física y espiritualmente. Pero cuando esto terminó siendo una cosa cotidiana donde se olvidaron del agradecimiento, ¿qué es lo que sucedió? La falta de alimento espiritual, el sustento espiritual, logró que haya una insatisfacción en el sustento corpóreo. Entonces protestaron contra Dios. Así que miren ustedes la importancia del sustento. Dios siempre nos habla y nos hace ver en la vida práctica que el sustento viene de Él. Que sea poco o sea mucho, debemos tomarlo con emuná, con fe verdadera, y nos va a pasar como la gallina cocorita. A ella no le cambió la realidad. Ella estaba en la misma granja, pero tenía puestas los anteojos de la fe. Los anteojos de la fe ven las cosas siempre bendecidas, porque lo que Dios manda, poco o mucho, para un hombre de fe es bendición. Inmediatamente logra lo que es la Parnasá Toá. Así que quisiera que recalque en su alma, en su conocimiento, sustento viene de Dios. Ya no voy a ponerme a pensar si mi trabajo o no mi trabajo. Tengo que buscarlo. Tengo que hacer como la gallina cocorita, salir y empezar a hacer el trabajo en la tierra para buscar una lombriz. Pero se encuentra mucho más que una lombriz. Se encuentra una fe verdadera. Y entonces viene el sustento de Dios inmediatamente. Antes que el sustento del cuerpo viene el sustento del alma, que ese es lo más importante de todo. Así que me gustaría que con estas reflexiones uno pueda ver estos dos puntos. El sustento viene de Dios y el sustento del alma tiene que ver con nuestra fe verdadera, con la emuná. Que Dios nos bendiga y abrimos este espacio para una conversación entre todos.